¿Alguna duda? Vamos a ver. No, va. Entonces ahorita vimos, insisto, a cómo ejecutar la declaración de la variable, ¿sí? Entonces, si regresamos un poquito, tengo el imprimir y el repetir, ¿va? Entonces ahorita vamos a ver qué tiene el imprimir. Entonces, el imprimir es más sencillo, ¿va? Porque solo necesito imprimir el resultado de una expresión. Entonces, ¿qué hago? Mando a resolver la expresión que traigo en el imprimir, ¿sí? Acá puedo traer una suma, una resta, una multiplicación, lo que sea, ¿sí? Entonces, mando a llamar otra vez a mi método de resolver expresión, le mando el nodo donde empieza el subárbol de las expresiones y el entorno. Entonces, acá, por ejemplo, yo tengo un if de que si el resultado, el tipo es diferente de error, imprimo, ¿sí? Entonces yo acá system.out.println resultado.valor y se acabó. Con esto ya ejecuté la función imprimir. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? Lo mismo. Resolví la expresión que quiero imprimir, vi si hubo un error. Si no hubo error, imprimo. ¿Sí? Si existiera un error, pues no voy a imprimir, ¿va? Entonces acá solo fue un if de verificación. Entonces con eso yo ya hice mi función imprimir. Entonces, ¿dónde resolví la expresión que quiero imprimir? Y me meto a resolver expresión, ¿va? Es como que estoy reutilizando mis métodos. Luego ahora viene el de ejecutar al repetir, ¿sí? Entonces, cuando yo creé mi método, el nodo de repetir, él va a tener dos hijos. El de la expresión que me dice cuántas veces quiero repetir y el nodo del bloque de instrucciones que tiene esa instrucción, ¿va? Entonces, ¿qué voy a hacer de primero? Resolver la expresión que me va a decir, yo quiero repetirlo 5 veces, 20 veces, 100 veces, ¿sí? Entonces, resuelvo la expresión, le mando el hijo en la posición 0, que es donde tengo la expresión como tal, y luego hago, si el resultado no es de tipo entero, un error, ¿sí? Entonces, si dan cuenta, yo digo, el parámetro de la función repetir no es de tipo int, es de tipo tal. Fue en la fila tal, columna tal el error, ¿sí? Para saber de qué repetir estoy hablando. Entonces, como hubo error, le doy return, ya no ejecuto nada, ¿sí? Entonces, si se recuerdan, el otro hijo que tiene el repetir es un nuevo bloque, ¿sí? Que es este de acá. Entonces, él tiene dos hijos, el de la expresión que me va a decir cuántas veces quiero repetir y el bloque como tal, el bloque que tiene todas las instrucciones del repetir. Entonces, para el caso de las instrucciones, por ejemplo, si yo tuviera un while, si tuviera un for, si tuviera un if, si se recuerdan cuando venía un bloque acá arriba, yo de defecto, antes de recorrer las instrucciones de ese bloque, creaba un nuevo entorno, ¿sí? Pero para las instrucciones, por ejemplo, como el repetir, un while, un if, yo no voy a utilizar ese entorno que crea el bloque, ¿sí? Entonces, yo voy a crear mi propio entorno porque yo necesito manipular ese entorno desde afuera del bloque de las instrucciones. Entonces, acá obtengo yo el bloque y hago la pregunta, si el nuevo bloque tiene instrucciones, pues sí me interesa ejecutar el ciclo, ¿sí? Si no tiene instrucciones, pues no me sirve de nada iterar 100 veces, porque lo voy a hacer por gusto, ¿sí? Entonces, si el bloque tiene instrucciones, pues las voy a ejecutar, ¿va? Entonces, yo en este punto estoy seguro que el resultado, por ejemplo, la expresión que trae adentro el repetir es de tipo entero, porque yo ya lo verifiqué y ya resolví mi expresión. Entonces, obtengo ese valor, ¿va? Parseo el resultado a un entero. Entonces, ¿cómo voy a ejecutar n veces la instrucción repetir? Con un while, por ejemplo. Yo lo hice acá con un while. Mientras mi iterador sea mayor que 0, voy a ejecutar, ¿sí? Entonces, con esto yo ya simulé o yo ya hice el comportamiento del repetir, que se va a repetir n veces mientras sea mayor que 0. Entonces, ¿cómo cambio mi iterador? Acá. Yo le doy iterador menos menos, ¿sí?
para poder actualizar mi iterador y que si yo tengo 5, con 5 entra, con 4 entra, con 3 entra, con 2 entra, con 1 entra y cuando es 0 se acabó, ¿sí? Yo sé que se acabó mi ciclo. Entonces, acá es lo que les decía. Yo aquí podría mandar a llamar al método de recorrer y decirle, recorre con nodo bloque. ¿Sí? Y aquí, entorno. ¿Sí? Yo podría hacer esto. ¿Por qué? Porque si se recuerdan, va a llegar a esta parte de la etiqueta bloque y él va a crear un nuevo entorno y va a ejecutar sus instrucciones. Pero yo les decía que, por ejemplo, el for era diferente, ¿sí? El for, yo necesito tener ese entorno y manipularlo. Si yo ejecutara como tal la instrucción bloque, yo no puedo manipular este entorno, ¿sí? Porque yo lo estoy creando aquí internamente. Entonces, para este caso, vamos a decir que el entorno lo voy a crear afuera. Entonces, es lo que estoy haciendo acá. Creo un entorno, le voy a poner local, entorno local. ¿Y quién es el anterior a este entorno? El que traigo de parámetro en mi función ejecutar, ¿sí? Que es este de acá. Entonces, con esto yo ya estoy encadenando mis entornos. El de atrás, el anterior. Entonces, ¿qué me hace falta? Recorrer las instrucciones que vienen ahí, ¿va? Entonces, mando a llamar a mi método recorrer y le digo, el nuevo bloque, su hijo en la posición 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo creo un bloque, aquí, yo le mando en su hijo en la posición 0, pues todas las instrucciones, ¿sí? Que es acá. Y con esto yo ya simulé ejecutar mi función repetir. ¿Alguna duda con esto? Aquí en esta parte del entorno, o sea, no se confundan, solo en lugar de mandar a ejecutar el bloque como tal, yo estoy haciendo lo mismo que hice allá. Creo el entorno y mando a recorrer las instrucciones que están en su hijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si cuando tengamos un for, yo necesito saber cuál entorno es el que le estoy mandando. No, esta es la tarea que ustedes tienen que hacer, entonces tienen que ver el video y hacerlo, a copiarlo. Entonces, lo que preguntaban de que, por ejemplo, en el repetir, si, vamos a ver, ¿dónde está? Acá, en este repetir. Digamos, el repetir acá se va a repetir 5 veces. Entonces me preguntaban, si no estoy mal, si no me iba a tirar error de que la variable, digamos, en la primera iteración, todo bien, declaro la A, la meto. Si en la segunda iteración no me iba a tirar error de que la variable A ya existe. Y no, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, yo tengo aquí el while para el repetir, ¿sí? Y cada vez que yo entro a ese ciclo, creo un nuevo entorno. Entorno local, new entorno. Hago una nueva instancia. Entonces, con ese local ejecuto. Para la siguiente iteración, new entorno, ¿sí? Mando a ejecutar y con el local, ¿sí? Entonces, las variables no se sobreescriben porque yo estoy creando diferentes entornos de ejecución para todas las iteraciones de mi ciclo. ¿Alguna duda? Y va creando la variable cada vez, sí, cabal. Cada vez que él va encontrando, digamos, yo recorro las instrucciones, él va a encontrar esta declaración y la va a meter al entorno. Aquí la va a imprimir, en la siguiente iteración va a ser un nuevo entorno, un entorno nuevo, y de acá la variable no va a existir, la va a meter. ¿Sí? ¿Para cuándo es la tarea? Para el domingo. O sea, yo creo que esto es como lo primero que deberían de tener de su proyecto, ¿va? Manejar variables, manejar las expresiones, meter la comprobación de tipos, el repetir, que ya lo hicimos ahorita, ya tienen ámbitos, ¿sí? Primero leer el proyecto, dice sí, cabal. ¿Alguna duda con esto? Si se dan cuenta acá, vimos cómo manejar los entornos de ejecución, cómo administrar nuestra tabla de símbolos. Si se dan cuenta, vamos a ver.
Si ven acá el proyecto, yo no tengo ninguna clase que se llame tabla de símbolos como tal, ¿va? Pero yo la voy manejando con los entornos, era lo que les decía. Entonces vimos cómo manejar entornos, cómo declarar variables, cómo resolver las expresiones aritméticas, cómo hacer la función imprimir. ¿Qué otra cosa? Ah, y cómo hacer la función repetir, ¿sí? No me recuerdo qué otra función hay, creo que hay un while o un mientras, algo así, o repetir, no me recuerdo. Pero básicamente es lo mismo, ¿sí? Solo es de que ustedes lleven el control de dónde crean sus entornos y yo creo que sí se entendió cómo vamos anidando nuestros entornos anteriores, ¿sí? Por lo regular, siempre que yo hago, por ejemplo, new entorno, ¿quién va a ser el anterior? El que traigo en este de parámetro en mi método de ejecutar, sí, o en mi método de recorrer. Entonces, eso va a ser casi de fijo que el anterior va a ser el que traigo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo van cambiando mis entornos? Cuando yo mando a llamar a mis métodos, por ejemplo, el recorrer. Yo acá no le mandé end, sino le estoy mandando el local, ¿sí? Entonces, yo cambié de entorno de ejecución de mis instrucciones, de la declaración, del imprimir. Dice lo de recorrer en dónde está. Para volverlo a ver, bueno. Va, igual el video lo va a subir. Pero es acá, sí. Aquí está el método de recorrer. Acá el recorrer, ¿qué hace? Eso, recorrer mi árbol, empezar a bajar. ¿Qué pasa cuando viene un bloque? ¿Qué pasa cuando viene una lista de instrucciones? Cuando viene una declaración, cuando viene un imprimir, cuando viene un ejecutar, repetir. ¿Alguna duda con esto? Sí, el enunciado de la tarea se los voy a subir. Los voy a publicar la tarea en Classroom. ¿Alguna duda? Digamos, esta clase de expresión es como, es importante porque tienen que hacer su comprobación de tipos, ¿va? Entonces, ¿dónde va la comprobación de tipos? Va en el resolver expresión. Digamos, acá en esta parte, ustedes pueden, como les decía, pueden tener, por ejemplo, no sé, dependiendo cómo hagan su árbol, una suma. Y aquí un break. Sí, por ejemplo, acá la resta. Break, sí. Entonces acá, por ejemplo, ustedes en una suma fijo, siempre van a tener dos hijos, ¿va? Entonces, digamos, ¿cuál sería como el algoritmo? Expresión, hijo 1, es igual a resolver expresión, raíz.hijos.get 0, ¿sí? Resuelvo el lado izquierdo de mi subárbol, ¿sí? Ejecuto o quiero obtener la expresión del lado izquierdo de la suma. Luego, ¿qué tengo que hacer? Resolver el hijo derecho. Lo voy a poner hijo izquierdo. Y acá, hijo derecho, ¿sí? Y acá, en lugar de que sea el de la posición 0, el 1, ¿sí? Entonces, resuelvo la expresión izquierda de la suma, resuelvo la expresión derecha de la suma, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Ir a mi tablita del enunciado y hacer todas las posibles combinaciones. Digamos, lo más fácil es que hagan, por ejemplo, un switch de hijo izquierdo, punto tipo, ¿sí? Tengo el tipo del hijo izquierdo. Luego acá, case. ¿Qué pasa cuando es un entero, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando, por ejemplo, es un doble, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando es una cadena? ¿Sí? Va. Sí. Digamos, aquí si se dan cuenta el hijo izquierdo, yo tengo que saber qué tipo es el hijo izquierdo. ¿Va? Luego acá, adentro, otro switch. Solo que ahora hijo derecho, punto tipo. ¿Sí? Entonces ahora tengo que empezar otra vez a jugar con todas las posibilidades. Acá, case entero.
Vamos a ver. Aquí doble. Ay. Shift cadena. Va. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo llegué a este case, por ejemplo, tipo 1 igual entero, tipo 2 igual entero. ¿Qué pasa cuando viene eso? Luego acá, tipo 1 entero, tipo 2 doble. Luego acá, tipo 1 entero, tipo 2 cadena. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando viene eso? Luego acá, aquí sería al revés. Tipo 1 doble, luego tipo entero, ¿sí? Entonces, con esto ustedes van haciendo toda su comprobación. ¿Qué pasa cuando viene un entero, un doble? Un entero, una cadena, un entero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué pasa cuando viene entero, entero? Necesito retornar return new expresión, ¿sí? Necesito retornar una nueva expresión. ¿De qué tipo va a ser? Va a ser de tipo entero. ¿Qué valor va a tener? Va a tener hijo izquierdo punto valor más hijo derecho punto valor, ¿sí? Pero pues obviamente acá ustedes tienen que parsearlo. Por ejemplo, puede ser h1 igual inter inter.parseInt hijo izquierdo punto valor punto toString. Sí, obtengo el valor entero del hijo 1, obtengo el valor entero del hijo derecho de la operación y el resultado ¿cuál va a ser? H1 más H2, sí, cifra la suma. ¿Sí? No sé si se entendió esta parte. Si fuera una suma, pues obviamente acá una suma, una resta, perdón. Si fuera una resta. Si fuera acá, por ejemplo, un entero y un double, el resultado es un double. Entonces acá en lugar de parsear a entero, pueden parsear a double, ¿sí? Y hacer la suma. ¿Alguna duda? Vamos a ver, pusieron algo. Dice, el segundo hijo es get2. Vamos a ver. El segundo hijo es get1, porque vamos, como empieza el índice en 0, 0, 1, ¿sí? ¿Alguna duda? Aquí sí se entendió cómo se puede hacerlo de la suma, ¿va? Acá ustedes, es que pueden hacer muchas formas, digamos, pueden crear un método que se llame comprobación de tipo suma, comprobación de tipo resta, ¿sí? Y al final retornar una expresión. Entonces, digamos, acá se ponen a jugar como con todas las combinaciones posibles. Entonces, obviamente esto crece un montón. Yo les recomiendo que empiecen con la suma, porque es donde está sobrecargado el operador más, ¿va? Yo puedo concatenar un entero con una cadena. Va. Ya después, por ejemplo, la resta es parecido a la suma, solo que le quito cosas, lo hago más corto. La multiplicación es igual, solo que le quito las concatenaciones, por ejemplo. Entonces, solo otra cosa aquí. Digamos, si todos los casos, si cumpliera con alguno de los casos, pues siempre voy a retornar una expresión con el resultado. Pero si viniera algún error, va a llegar acá. Si llega hasta aquí, aquí hay error de comprobación de tipos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no entró a ningún caso. No cumplió si es entero entero. Por ejemplo, fue booleano más entero. Error, ¿sí? Entonces acá marcan el error, ¿sí? Se marca el error. Digamos, operación incorrecta, ¿sí? Algo así podría ser su reporte de errores, ¿no? Entonces, hijo izquierdo punto tipo, el operador más, hijo derecho punto tipo, ¿sí? Y si se recuerdan, yo tenía un método de new error, le mandan la fila, por ejemplo, raíz punto fila, raíz punto columna, ¿sí?
Eso quiere decir que ustedes tienen que guardar la fila y la columna en donde se está haciendo la operación aritmética, digamos. Y acá, return new expresión, retornan una expresión de tipo error y acá el valor no importa tanto. Sí. Y con esto ustedes se recuperaron de su error. Entonces, digamos, si vinieran más sumas anidadas, pueden venir más errores, ¿va? Que no se puede sumar un error más una cadena. Y después no se puede sumar un error más un error. Pero ustedes ya no se preocupan de que si es nulo, si ustedes retornan aquí un nulo, ¿va? Entonces, con esto pueden hacer también la comparación de tipos. ¿Alguna pregunta? Creo que sí, no sé. Dice... dice, el árbol se va armando en nodo. No, el árbol se va armando. Otra vez 10 minutos. Va. El árbol se va armando en mi analizador sintáctico. Yo ahí armé, creé mi árbol, ¿sí? Yo con esta clase ejecutor solo voy recorriendo el árbol y ejecutando instrucciones. Sí, cabal, ahí le puso aquel. ¿Alguna duda? ¿Tenemos alguna duda de esto? Con esto ya pueden ustedes ejecutar. Entonces, la tarea, ahorita les va a subir la tarea y las instrucciones. Tienen que hacer esto de esto que vimos hoy, ¿va? Obviamente las sumas no, solo hasta el entero y esto. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ver el video y copiarlo, ¿va? O si se recuerdan, sí. Va. Si se dan cuenta, esta es la entrada. Sí, tenemos esta entrada. Ahí. Va. Tenemos esta entrada. Entonces, digamos, yo aquí tengo un print. Yo estoy imprimiendo B. ¿Cuál me va a imprimir? Este 10.9772, ¿va? Me imprime el 10.9772. Luego estoy imprimiendo C. ¿Qué me va a imprimir? Compiladores 1, ¿sí? Entonces me imprime acá compiladores 1. Luego, ¿qué encuentra? Encuentra este ciclo repetir. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Declaro la variable A. Variable A tiene ciclo repetir. Aquí estoy mandando a imprimir la variable A. Entonces, aquí podemos ver claramente lo que les dije del entorno, ¿cómo era? Anidado más cercano. ¿Qué A va a imprimir acá? La primera A que encuentre. Entonces, acá yo repito 5 veces. Ciclo repetir una vez, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Luego acá tengo un print A que A va a imprimir la primera que encuentre. Imprime el 1024. Luego lo de acá afuera, print A. Obviamente yo ya no puedo acceder a la A que está aquí adentro. Entonces, ¿cuál me va a imprimir? Esta A. Imprime un 10. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo acá al repetirlo cambiara a 2, si lo vuelvo a ejecutar, solo me imprime dos veces ciclo repetir. Va. Una, dos veces. Si yo lo cambiara, por ejemplo, a una vez, me lo imprime una vez, ¿sí? Si yo lo cambiara a 0 veces, pues ya no me lo imprime, ¿sí? Ya solo me imprime lo demás, pero no me imprime, ¿cómo se llama? Ya no me imprime ninguna vez. Acá esto lo comenté. Aquí, si yo quisiera imprimir, por ejemplo, esta parte de acá, si yo quisiera hacerle print C, si se dan cuenta, la variable C existe en este entorno, pero desde acá, yo no tengo acceso a ese entorno como tal. Entonces me tiene que marcar un error de que la variable no existe. ¿Por qué? Porque yo solo puedo acceder a este entorno que tengo acá, no a los que están adentro. Entonces lo voy a correr otra vez. Y ahí está. La variable C no existe, fila 13, ¿sí? Acá, fila 13. No existe la variable, ¿sí? Entonces ahí usé mi método de buscar y empezó a buscar para arriba en todos los entornos anteriores y no existe, ¿va? Dice, ya sale solo el proyecto, sale. Dice Smiley, mi mismo dije con la práctica. Va, ¿alguna pregunta de esto que vimos hoy?
Sí, vamos a subir un archivo de entrada para que se entienda un poquito más el flujo o cómo pueden venir. Va, sobre las dudas de eso, un montón me han dicho, o alguien me escribió, vos es que hay 3 analizadores y creo que no es eficiente. O sea, aquí no importa si es eficiente o no es eficiente, ¿va? Pero, y un montón me han escrito, mira, aquí puedo hacer estados, aquí no puedo usar estados, no lo veo necesario. Si quieren hacer un analizador, hagan un analizador. Si les sale, háganlo. Si quieren hacer 2, hagan 2. Yo, en mi opinión, yo haría 3, más sencillo. Separo todo, lo tengo más sencillo, no me complico. Pero si ustedes quieren hacer un analizador, métanlo todo en un analizador. Vean cómo sacan toda la información de su analizador, vean cómo ejecutan, sí. O sea, ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran, ¿sí? Pueden hacer 1, pueden hacer 2. En mi opinión es mejor hacer 3 porque si tienen el HTML, ustedes sacan un objeto de su clase HTML, por ejemplo. Si quieren hacer 4, hagan 4. No sé para qué 4, pero hagan 4. Si quieren hacer 4, háganlo. Entonces, si no estoy mal, es en el UFE, en el return. Yo les recomendaría, si por ejemplo el return de ese retorna del UFEX, si no estoy mal, algo así. Entonces, yo les recomiendo que en ese, cuando venga el return, salten a un estado diferente para empezar a reconocer el lenguaje etiquetado que viene ahí adentro, ¿sí? Entonces, cuando venga el return, salten a otro estado donde, ¿cómo se llama? Salten a otro estado donde empiecen a recorrer lo que puede venir adentro de ese return, ¿sí? Sí, si quiere hacer 4, que haga 4, ¿va? O sea, hace 4 si querés. O sea, ustedes digamos, hagan lo que quieran, media vez les funcione, ¿sí? Nosotros solo les damos como que la idea de cómo lo podrían hacer. O sea, yo les digo 3, o si necesitan 4, 4, para que sea más ordenado y no sea. Pero si quieren hacer 1, 1. El chavo que me escribió, vos no es eficiente, si quieres hacerlo eficiente, ¿va? O sea, con que te funcione, te dé tiempo, dale. Dice lo que menciona el compañero, si hacemos 3, podemos dejar los 3 árboles diferentes. Sí, digamos, alguien lo mencionaba la vez pasada, digamos, a mí el que me interesa, digamos, por ejemplo, crear un AST como tal, es el del UFE, digamos, donde tengo instrucciones como tal. Es porque yo necesito ejecutarlas. Del HTML podrían hacer así como en la práctica 1, solo sacar un objeto HTML y guardar todos los atributos o todas las etiquetas. Pero sí, básicamente 3 árboles diferentes. Dice, ¿eficiente en qué sentido? No sé, solo alguien me escribió, mira, no es eficiente, o sea, tal vez porque ocupa más espacio o más clases o no sé, o sea, ustedes solo a que les jale esa cosa, ¿va? Sí. Sí, cabal no le debe gustar hacer como más cosas, pero, o sea, con que les jale. Dice cuántos div. Digamos, el HTML puede tener muchos div, digamos, porque el HTML reducido sirve para eso, básicamente solo para tener divs y para ponerle un identificador y poder identificarlos, valga la redundancia, ¿va? Entonces me preguntaban de la etiqueta no UFE, va a venir solo una vez para todos los div y va a venir hasta arriba, o sea, hasta arriba del body, si no mal recuerdo, porque eso también me lo han preguntado. Otra pregunta es lo de los colores, es que no me recuerdo, pero era algo de RGB donde en el ejemplo se define en hexadecimal, luego está en inglés y luego en número. En esa parte déjenlo solo con números, ¿sí? Luego también me preguntaban, ¿qué otra cosa? Lo de los colores en inglés, definan los básicos, el rojo, red, yellow, brown, verde, ¿sí? O sea, si en algún caso nosotros pusiéramos uno que ustedes no tienen, lo cambiamos, ¿no?
porque en el enunciado no se define, o sea, definan unos 10 colores, los comunes, o sea, no les vamos a poner una fumada, ¿va? Magenta o algo así. Todo eso está en el archivo, no porque no los he respondido, pero los voy a responder. Entonces, no sé si tienen más dudas. Sí, o sea, ya se va a acabar. Color transparente melo. Sí, no, colores así, no, o sea, los básicos, ¿no? Entonces, digamos, si no tuvieran más dudas, voy a ver si defino los colores en el archivo de dudas. Escríbanmelo, pónganmelo de duda. Miren pues, que se termine esta, voy a crear otra sesión y se meten los que quieran preguntar algo, ¿sí? Entonces se va a terminar este.